Bien, muy buenos días. Vamos a partir con la unidad de coordenadas polares. Eh, ya habíamos empezado formalmente con esta unidad en la clase anterior, así que vamos a volver a hacer una, un resumen de contenido, que es lo que alcanzamos a comentar en la clase de ayer. Para eso vamos a utilizar la presentación del tema que está en el apunte. Entonces, volvemos a revisitar el tema. Em, Bien, entonces como lo comentamos con bastante detalle en la clase anterior, vamos a definir o volver a visitar el plano polar, esencialmente, ¿ya? Aquí está bastante muy bien explicado. Entonces el objetivo de la sesión de hoy es introducir las coordenadas polares. Entonces, vamos a agrandar acá, vamos a fijar un rayo, ¿cierto? Que parte de su punto inicial, que es el polo, el eje polar, ¿ok? Y a cada punto del plano le vamos a considerar, a cada punto a cada punto vas a considerar dos coordenadas, R y teta. Podemos pensar a R la distancia del punto al polo, que es el punto de inicio del rayo, ¿cierto? Fijarse acá, en principio, para efectos de comprensión, podemos pensar que el R es la distancia. Aquí la palabra clave es dirigida. Vamos a precisar qué entendemos por dirigida más adelante. Imagínelo para efectos de comprensión como la distancia del polo del punto P al O, que es el origen del sistema, y teta el ángulo que se está indicando ahí, el ángulo que se forma con el eje polar, ¿ok? Que forma el segmento OP con el eje polar, es como se está señalando acá. Entonces, el par radial angular se llama las coordenadas polares del punto. Se llaman coordenadas, ¿ok? Si el punto en cuestión es el polo, entonces el polo está a distancia cero del polo, ¿ok? Y aquí el punto naturalmente podría tener coordenadas, el polo podría naturalmente tener coordenadas cero cero, pero aquí vamos a considerar como coordenada angular cualquier número, ¿ok? El polo tiene coordenadas cero cero, ciertamente, pero va a valer con segunda coordenada cualquier ángulo. O sea, cualquier ángulo está ahí. Bien, entonces la primera observación que vamos a hacer es que el radio o la coordenada radial puede ser negativa. Eso ya lo comentamos latamente la clase pasada. ¿Cómo debe entenderse? Las coordenadas, cuando el radio es negativo, se debe entender en el sentido que se está indicando acá. Así debes entender el punto. El punto de coordenada menos r, teta, primera coordenada negativa, se debe pensar como sumarle pi al ángulo. A ver si está el dibujo. Ah, acá está. Bueno, vamos a hacerlo al lado. Entonces se le debe sumar pi al cuadrante. Entonces, si aquí estás parado teta, si este punto tiene coordenadas r, teta, pensemos en el r positivo, entonces ese punto que está acá tiene coordenadas menos r, teta. O sea, técnicamente el ángulo, si este es teta,
este ángulo es pi más teta. Pi más teta. ¿Ok? Perfecto. Ya. Entonces, bueno, uno puede representar los puntos en las coordenadas respectivas. Dice, grafiquemos los puntos que aparecen ahí. Veamos entonces, vamos a considerarlos todos acá. 5 pi cuarto menos 3 pi cuarto. A ver, paramos en el punto que este so. Aquí por conveniencia le pone el eje X. Vamos a ver la conexión entre ambos sistemas de coordenadas. El punto de coordenada 1, 5 pi cuartos. 5 pi cuartos, punto es ese, 5 pi cuartos, es pi más pi cuartos, 5 pi cuartos es pi más pi cuartos, por lo tanto, estamos considerando el punto que tienen estas coordenadas, por acá. Si este es pi cuarto, si este ángulo es pi cuarto, estamos considerando ese que está ahí. Ahí es el punto de coordenadas. Ahí está el punto, llamemos a este punto A, y este punto es el punto B. Este es el punto B, vamos a colocar acá B, ahí está el punto B. El punto A es este, ahí está 5 pi cuartos, ¿ok? 5 pi cuartos. El punto de coordenadas B tiene, B, escribámoslo acá, a ver, de acuerdo con la convención, el punto B dice que tiene coordenadas menos 3, 3 pi cuartos. Bueno, eso es, ¿cómo ubicamos ese punto en el plano polar? Ese es el punto de coordenadas 3, 3 pi cuartos más pi. O sea, es el punto de coordenadas 3, 7 pi cuartos, ¿no? 7 pi cuartos. Fíjate que técnicamente 3 pi cuartos está por acá. Este ángulo es 3 pi cuartos y le estamos sumando pi. Estamos por aquí. Punto B es este. Ese es el punto B. El ángulo en cuestión es este. Le estamos sumando pi, 3 pi cuartos. Ese es el punto B. ¿Ok? Este radio es 3. Aquí hay varios comentarios. Recuerde que el punto polar, el punto físico al cual se le está etiquetando con coordenadas polares, las coordenadas no son únicas, ¿sí? El punto 1, 5 pi cuarto, 5 pi cuarto es pi más pi cuarto, así que ese punto se puede etiquetar así, ¿bien? Y puede ser etiquetado de la manera que se están indicando acá. 1 menos 3 pi cuartos, 1, 13 pi cuartos, etcétera. Acá, ¿ok? Em, el punto polar, el punto puede ser entonces la observación anterior para ese punto en particular se puede establecer en general. Un punto cualquiera polar se puede representar de las formas que se están indicando aquí. La primera es dar una cantidad de vueltas, positivo o negativamente, y la segunda es ir ajustando el ángulo, ¿no? Fíjate que esta parte es 2 n pi, das vuelta, más pi. Claro, pi es para ajustar el, el radio, ¿no? ¿Ok? Entonces, técnicamente, el punto puede ser escrito de varias maneras, y eso tiene consecuencias en el cálculo. Ya, entonces,
algunas curvas que pueden ser rápidamente descritas en forma polar son las siguientes. Si uno tiene un punto, que es lo que se está indicando acá, entonces naturalmente un punto tiene coordenada radial y angular, uno se pregunta dos cosas. Naturalmente, ¿qué pasa si deja uno fijo el radio y hace variar el ángulo? Y después, si deja fijo el ángulo y hace variar el radio, ¿qué se describe en el plano polar? Bueno, la primera parte dice que si tú dejas fijo el radio, llamemos R0, y hace variar el ángulo, eh, entonces lo que se obtiene es una circunferencia con ese radio y centro. ¿Ok? Entonces, si uno deja el radio fijo, vamos allí, a ver, si uno deja el radio fijo, si R es igual a R0, fíjate que aquí está tomando el valor absoluto, porque el valor de R puede ser negativo. Si pensemos en el caso positivo, entonces todos los puntos de la forma R0 teta, con teta variando, ¿ok? Determina una circunferencia. Aquí está la circunferencia. Bueno, es la circunferencia, la que estoy colocando acá, ¿ya? Ahí está la circunferencia. En la circunferencia, todos los puntos están a distancia R0 del polo, ¿ok? Entonces, fíjate el ángulo, este ángulo es arbitrario. Entonces, si el ángulo, por ejemplo, se mueve entre 0 y 2 pi, describe la circunferencia. Aquí el ángulo es eh, cualquiera. Tenemos la circunferencia. Bueno, típicamente podemos tomar el radio positivo. ¿Qué pasa si el radio es negativo? Describimos también la circunferencia. Mira, este es un comentario. A ver, ¿qué pasa si el radio es negativo? Por ejemplo, si el radio eh, por ejemplo, si el radio es -1, lo que pasa se dibuja de una manera distinta. Aquí, en el caso anterior, si nosotros hacemos variar el ángulo entre 0 y 2 pi, incluyendo al 2 pi, cuando empezamos a escribir los puntos, uno empieza a dibujar la circunferencia como se está indicando ahí. A medida que varía el ángulo entre 0 y 2 pi, los puntos que están en rojo indican cómo se está dibujando. Se está dibujando en un sentido, y digámoslo de sentido horario, ¿no? Perdón, antihorario, sentido positivo. Ahora, si el valor de R es negativo, la circunferencia es la misma, pero se está dibujando en el otro sentido, en otro sentido. Nosotros tomamos el centro acá, ¿ok? Si hacemos variar teta en el intervalo 0,2 pi, entonces, em, cuando teta empieza a tomar valores, por ejemplo, si teta es 0, estás considerando el punto polar -1,0, y ese punto está ubicado acá, por convención, ¿no? Porque ese punto es el punto de coordenadas 1,pi. Entonces, el otro punto, por ejemplo, el punto de coordenadas -1,pi medios, es el punto, por convención, 1,pi medios más pi. 3 pi medio, entonces. O sea, esta es por acá. Ya, voy a checar un poco acá. El primer punto, con teta igual 0 estás parado ahí, y con teta igual pi estás parado. Entonces te dando esta vuelta, ¿no? Ahí. Eso es cuando teta es 0, este cuando teta es pi, medios. Entonces cuando teta es pi estás parado ahí. Estamos generando la misma curva, pero está recorrida de una manera distinta. Este es cuando teta es pi. ¿Ok? Y entonces al dar la vuelta, la generamos de nuevo. Ahí, nos damos la vuelta completa. Entonces, acá está en 3 pi medio. Cuando teta es 3 pi medio. 3 pi medio.
Generamos la misma circunferencia, pero está recorrido de una manera distinta, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos la circunferencia. Bueno, ya, ¿qué pasa ahora? Que lo que es la pregunta que se está indicando, ¿qué lugar geométrico se obtiene si ahora deja fijo el ángulo? Bueno, si dejamos fijo el ángulo, eso lo vamos a volver a- a obtener acá. Si dejamos fijo el ángulo, lo que obtenemos es una recta, ¿no? Aquí obtenemos una recta, perdón, obtenemos una recta. Em, a ver, ¿cuál es el lugar geométrico? Se obtiene si teta es igual a teta cero, si teta es igual a teta cero, veamos acá, ¿qué tenemos acá? Si teta es igual a cero y el r es cualquiera, obtenemos una recta. Veámoslo acá. Entonces, ahora vamos a considerar, parémonos ahí, si teta es igual a teta cero, por ejemplo, hagamos un ejemplo, teta igual pi cuartos, entonces nosotros vamos a considerar el ángulo en pi cuarto acá, pi cuarto, ¿ok? Consideramos el ángulo en pi cuarto y todos los puntos que están en ese segmento tienen radio variable, ¿no? Estamos parados aquí, este es el radio. Punto de polar de la forma radio pi cuarto. Naturalmente, cuando el R es positivo, lo que estamos considerando acá y lo que tenemos es esta parte, ¿no? Cuando el R es positivo, estamos llenando esa parte. Si el R es negativo, hay que sumarle al ángulo pi. Por lo tanto, generamos la otra porción, ¿no? Entonces, cuando el R es cualquiera, se obtiene la recta. Es la recta que pasa por el polo. Fijarse que ese ángulo fijo es el ángulo de inclinación. Este es el ángulo de inclinación de la recta. Inclinación de la recta. De la recta. ¿Ok? Tenemos esa condición. Bueno, em, graficar los siguientes conjuntos descritos en coordenadas polares. El conjunto es importante, vamos a calcular área de este tipo de regiones. En el plano polar, que se conjunto de la forma r, teta, donde el radio varía entre 1 y 2 y el ángulo varía entre 0 y pi medio, es el que se está indicando aquí. Aquí es el radio 1, este es el radio 2, dice el ángulo varía entre 0 y pi medios, y tenemos esa condición ahí. Por ejemplo, si hiciéramos variar el ángulo, si teta variara entre 0 y 2 pi, lo que se tendría sería la región anular. Si nosotros variáramos 0, el radio entre 0 y 2 pi, tendríamos la región anular, tendríamos la región que está atrapada fuera de esta circunferencia y dentro de la otra. Tendríamos una región como esa que está ahí. ¿Mm? Es esa. Bien, la región que está atrapada cuando los ángulos varían entre 2 pi tercio y 5 pi sexto, es la que se está indicando ahí, el radio es arbitrario y el ángulo se mueve entre 2 pi tercio y 5 pi tercio, ese es el ángulo 2 pi tercio, este es 5 pi tercio, es la que se está pintando ahí. Esa es la región, ¿ok? Andémoslo un poco, es esa.
Bien, entonces naturalmente viene la conexión entre ambos sistemas de coordenadas. ¿Cuál es la conexión que podemos considerar acá? Dice, si hacemos corresponder, como se indicó en la clase, si hacemos corresponder, coincidir al polo con el origen del sistema de coordenadas y el eje polar lo hacemos coincidir con el eje positivo, entonces podemos representar simultáneamente el punto, ¿ok? Se puede representar simultáneamente el punto P, sus coordenadas cartesianas versus sus coordenadas polares versus sus coordenadas cartesianas. Entonces, de acuerdo con lo que aparece en el dibujo acá, con la trigonometría del triángulo rectángulo, el coseno del ángulo es x sobre r, el seno es y sobre r, y por lo tanto obtenemos la relación que aparece ahí. X, coseno y seno. Es decir, si nosotros tenemos el ángulo, dado el par polar, nosotros podemos las coordenadas cartesianas con esa relación. Y si tenemos las coordenadas cartesianas, podemos obtener una representación polar del punto cuando el radio y el ángulo verifican esta condición. Aquí tenga presente que hay más de una forma de representar el punto polar, entonces el radio verifica, es un número que verifica esa condición, y el ángulo es un ángulo tal que su tangente es esto. Por supuesto, el x es distinto de cero, para que tenga sentido esa expresión. Si el x es cero, si el x es cero es porque el punto originalmente estaba en el eje y. Y si el punto está en el eje y, naturalmente el ángulo un, es de la forma, ¿no? Puede ser escrito así. El ángulo es conocido. En este caso, si el punto está en el eje y, entonces el ángulo puede ser considerado de esa manera. ¿Ya? Para algún K, ¿no? Para algún K. Entonces, en este caso está completamente determinado el punto. Entonces, naturalmente, el radio está dado por esa expresión, así que el radio es más o menos la raíz de esta expresión, y uno tiene que fijar el radio y el ángulo a conveniencia. Entonces, nuevamente lo que se está indicando, el ángulo no se determina de manera única, ¿correcto? Entonces, representemos el punto de coordenada 1, menos 1. 1, menos 1. A ver, ese es el punto. El punto de coordenadas rectangulares 1, menos 1. ¿De qué manera lo representamos en el plano polar? Este es X, este sí, este que está acá, 1, menos 1. ¿Cuáles son las coordenadas? Bueno, veamos acá. Ese es el punto. Entonces, nosotros sabemos que este es X, este sí. Un par polar asociado sería, bueno, veamos acá. R cuadrado es 2. Por lo tanto, el R es más menos 2, más menos raíz de 2. Bueno, entonces teta con tangente de teta es igual a menos 1. Bueno, entonces una solución de esta ecuación naturalmente es esta, menos pi cuarto. Entonces, el punto está en el cuarto cuadrante, así que naturalmente este ángulo es menos pi cuarto, el que estoy dibujando ahí. Así que naturalmente una representación del punto en coordenadas polares sería raíz de 2 menos pi cuarto. Ahí tenemos una representación. Esa es una representación. Otra representación sería considerar este ángulo.
Ya, ese ángulo que está ahí es 2pi menos pi cuarto, es 7pi cuarto, 7pi cuarto. Así que ese punto también puede ser escrito con coordenadas raíz de 2, 7pi cuarto. Ahora, ¿qué de especial tiene esta representación? Bueno, que este ángulo está entre 0 y 2pi. Y a veces, digo, a veces a este le llaman el par principal. Es decir, el radio es positivo y el ángulo está entre 0 y 2pi. No se ha comentado aquí el par principal, pero ten en el presente que a veces se hace esa distinción. ¿Es posible representar este punto con coordenadas negativas? Ciertamente. Este punto también se puede escribir si escogemos el radio igual menos raíz de 2, ¿sí? Entonces el ángulo que le corresponde para esta representación debería estar por acá. Si nosotros trazamos la recta hacia allá, esa, voy a borrar esta parte, ¿eh? 7 pi cuarto, el ángulo que está en rojo es 7 pi cuarto. Em, este ángulo que estamos trazando, este ángulo, al sumarle pi, es el que se está indicando aquí. Ese ángulo debería ser eh, 3 pi cuarto. Fíjate, 3 pi cuarto que es pi menos pi cuarto. No es casualidad, ¿ok? Pi menos pi cuarto, es ese ángulo que está ahí. Entonces, otra forma de representar el punto sería con coordenada negativa, radial y angular 3 pi cuarto. ¿Por qué razón? Porque ese punto se representa considerando la coordenada radial positiva y sumándole pi. Si nosotros le sumamos pi a este ángulo, llegamos a 7 pi cuartos, que es justamente el que está en rojo. Así que el punto también P se puede representar de esa manera, ¿no? Así que tenemos al menos tres representaciones a infinitas, por supuesto, como se indicó arriba, tenemos tres representaciones del mismo punto. El punto físico no cambia, y la forma como uno se refiere a él, sí. ¿Y eso por qué? Porque el radio es tal que el cuadrado es 2, así que puede ser negativo, ¿ya? Estamos ahí. Bueno, em, dice, se describen algunas ecuaciones equivalentes expresadas en términos coordenadas polares como cartesianas. A ver, aquí hagamos un comentario respecto de esto. Nosotros vamos a estudiar, o se va a estudiar, eh, curvas polares. Entonces, naturalmente, una curva polar se puede generar a partir de una curva cartesiana. Esta es una curva en coordenadas cartesianas, ¿sí? Es una curva en coordenadas cartesianas. Entonces, si uno en esta curva en coordenadas cartesianas hace la sustitución x r coseno y r seno, naturalmente esta curva puede ser expresada de esta manera: r coseno, r seno igual 0, la cual típicamente la vamos a reescribir así, como una fórmula o una relación que involucra las coordenadas polares. Ya, es interesante, ¿eh? Esta es una curva en general, ¿sí? Ahí están los ejemplos, ¿sí? Lo interesante es que en muchas ocasiones esta representación resulta ser útil, generalmente escribirla de esta forma, es decir, buscar una dependencia del radio en términos del ángulo. La mayoría de las curvas que vamos a considerar polares propiamente tales eh, se obtienen de una dependencia de la forma como se está indicando acá. El radio depende del ángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice
la ecuación x por y igual alfa, esta es una hipérbola equilátera, tiene su equivalente de esa manera, naturalmente, ¿no? Estamos reemplazando x igual a r coseno, y igual a r seno, se puede escribir así. Fíjate que aquí podemos acentuar, así como está escrita, esta forma se puede escribir así, voy a colocarlo así. Esta forma puede ser escrita así, r cuadrado coseno de teta, seno de teta, menos alfa es cero. Por lo tanto, aquí estamos acentuando la idea de que esta es una función, una relación en el plano polar, así, ¿sí? Ahí, ¿no? Pero también aquí podemos despejar R, ¿no? Fíjate que acá lo que uno puede hacer es, como es coseno seno, esto se puede escribir también así, ¿no? Eh, R cuadrado medios acá, y 2 seno de teta, coseno de teta, esto es alfa, estamos multiplicando eh, alfa, entonces puede ser escrito así, ¿no? Puede ser escrito como R cuadrado medios por seno de 2 alfa, 2 teta, ¿ok? Seno de 2 teta es alfa, y de aquí podríamos despejar R. Podríamos decir que R cuadrado es igual a 2 alfa cosecante de 2 teta. Por lo tanto, podríamos obtener la siguiente relación, más o menos raíz de 2 alfa cosecante de 2 teta. Esta sería la relación que se obtiene. Estamos acentuando la idea de que las curvas en general, en muchas ocasiones pueden ser escritas, el radio depende del ángulo. Aquí tenemos el radio que depende del ángulo. Esta es una hipérbola. La figura de esta es una cosa así, ¿ah? La figura esta es una hipérbola. Una hipérbola equilátera. Si nosotros despejamos acá y lo trabajamos como función, aquí pensemos que el alfa es positivo para que la figura quede así, ¿ah? Entonces, esa figura, la naturaleza de la curva no se altera, no cambia la naturaleza de la curva, es decir, la curva tiene esta forma, lo que cambia es la manera de escribirla en nuestro sistema de coordenadas. ¿Sí? Ya, dice, em, la ecuación, esta ecuación que aparece acá, tiene su equivalente de esta. Vamos a estudiar prontamente esta. Esta es una cardioide, esta es una curva polar. ¿Ya? Aquí se produce algo bien interesante. Em, por supuesto, una curva cartesiana puede ser escrita en forma polar, eso es lo que estamos diciendo acá, arriba, ¿sí? Esta dualidad acá. Lo interesante es que hay curvas en coordenadas polares, digámoslo propiamente dichas, que tienen su estudio, es bastante abordable en este contexto. La gráfica, por ejemplo, el estudio de las simetrías o el estudio de las tangentes o el estudio de la longitud, en su ecuación polar versus su ecuación cartesiana. Compare ambas ecuaciones. Simplemente desde el punto de vista de las expresiones es más manipulable la ecuación polar que la cartesiana. ¿Ok? Dice, la ecuación tiene su equivalente así. Justifique esta proposición. Em, bueno, vamos a hacer una trampa acá. Vamos a hacer una trampa. Entonces, tenemos la ecuación R igual 1 menos coseno de teta, ¿sí? Entonces, esta es una curva, se llama la cardioide. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de la curva polar, vamos a obtener la cartesiana. Entonces, mira, multipliquemos por R acá, R cuadrado, R menos R coseno de teta. ¿Sí? Y esto es equivalente
a x cuadrado más y cuadrado es igual a r menos x. Ahí, ¿no? Despejemos de acá r, x cuadrado más y cuadrado más x, ¿cierto? Esto es igual a r. Y si elevamos al cuadrado acá, nos queda x cuadrado más y cuadrado más x, y todo esto está elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Igual a r cuadrado. R cuadrado ahí, ¿no? ¿Sí? Em, y r cuadrado es, entonces esto es equivalente a escribir x cuadrado más y cuadrado más x em, al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? ¿Ahí? Digamos eso. Hay unos dobles productos acá, ¿sí? Y si desarrollamos ahora, esto es equivalente, desarrollemos acá, porque aquí nos quedaría x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Estamos asociando más el doble producto, ¿cierto? 2x, x cuadrado más y cuadrado, más x cuadrado, más x cuadrado, ¿cierto? Esto es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y entonces acá, si nosotros seguimos desarrollando, aquí nos quedaría, eh, este cuadrado se cancela con ese, naturalmente, aquí quedaría x a la cuarta más 2x cuadrado y cuadrado, más y a la cuarta, más 2x cubo, más cuánto, más 2x cuadrado y 2x y cuadrado menos y cuadrado, es cero. Que es la curva que aparece acá, ¿no? Y arriba, a ver, achiquémoslo un poco esto. Ahí. ¿Cómo nos queda acá? Si nosotros lo achicamos aquí, nos queda em, de esta forma. Ahí, mira, x a la cuarta, y a la cuarta, 2x cuadrado y 2x cubo, 2x y cuadrado menos y cuadrado, c. ¿Ok? Entonces la ecuación cartesiana es esta. Esta sería la ecuación cartesiana asociada a esta. ¿Ok? Son equivalentes entonces. Son dos curvas equivalentes. Vamos a ver prontamente la ventaja de trabajar con esta curva versus la correspondiente cartesiana. Determine la ecuación polar para esta curva. Determine la ecuación polar para esa curva. Vamos acá. Bueno, esto ya lo estudiamos con detalle en la clase. X menos y más. Esto es la circunferencia de centro. El centro de la circunferencia es el punto de coordenadas pi, cero. El radio es E. Esta es una circunferencia E, ¿cierto? Este punto no lo voy a llamar O, le vamos a llamar C, el centro de la circunferencia. Aquí está el centro de la circunferencia. Centro de la circunferencia. Lo que estamos haciendo acá es lo siguiente.
nos queda de la siguiente manera. Fíjese que es el punto de coordenada. Estas son las coordenadas cartesianas. El punto es acá, está acá. Pi, coma cero. Pi, coma cero. ¿Cuáles son las coordenadas polares de este punto? ¿Cuáles son las coordenadas polares de ese punto? ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas polares del punto C? Las coordenadas polares del punto C son esta longitud es, ve, pi coma cero estoy acá, disculpe, ve, está mal dibujado esto. Las coordenadas cartesianas son estas, disculpe, aquí está, este es el punto de coordenada pi coma cero. Un par polar, esta longitud es pi, así que coincide, voy a escribir en rojo acá sus coordenadas polares, digamos las coordenadas principales, radio, pi, ángulo cero, ¿ok? En este caso, las coordenadas, la representación del punto es la misma, debe entenderse el contexto aquí, ¿ah? Esas son las coordenadas cartesianas y en rojo las polares. Entonces vamos a hacer cálculo. ¿Cuál es la ecuación cartesiana polar de esta circunferencia? Veamos acá, desarrollemos. ¿Cómo nos queda el desarrollar? Aquí. Queda, esta expresión es equivalente a x cuadrado menos 2pi x, ¿ok? Más pi cuadrado más i cuadrado es igual a e cuadrado. Ya sigamos acá. Entonces esto se puede escribir como x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado menos 2pi, pero x es r coseno de teta, más pi cuadrado, ¿sí? Más pi cuadrado es igual a e cuadrado. Entonces esto lo podemos escribir así como r cuadrado menos 2pi r coseno de teta más pi cuadrado menos c cuadrado. Ahí está la ecuación, ¿no? Ahí está la ecuación. Esa sería la ecuación. Esa sería la ecuación. Ese es el punto. La circunferencia, ojo acá, la circunferencia es esta. La circunferencia es esta. Esta pi es 3,14 y es 12. La circunferencia es esta. Ojo aquí. Esta es la circunferencia. El radio es c, que es menor que pi. Así que la circunferencia es esta. Y esa es la ecuación. ¿Mm? En el caso que el radio de la circunferencia coincida con el radio de la representación polar del centro, cambia la figura, que es lo que se va a estudiar a continuación. Bueno, las curvas polares ya lo dijimos, nos adelantamos, las curvas polares son, en general es esta, una relación en el plano polar que está dada por una ecuación en las variables r y θ, y de aquí, la mayoría de las veces se puede representar de esa manera, ¿sí? ¿Ok? Y todos los puntos que verifican la condición. Entonces, pues, tenemos un ejemplo, graficar la curva R igual 2 es una circunferencia de centro del polo y radio 2, y R igual A en general, una circunferencia y radio R, y radio A, aquí es el radio A, ¿ok?
Primer ejemplo, segundo ejemplo, ¿ya? Este es ejemplo, tratémoslo después, se llama la rosa. Vamos a hacer un estudio ahora de curvas polares propiamente tal. Rosa de 4 hojas, vamos a estudiarlo después, ¿ok? Ya tenemos dos ejemplos, veamos estos. Otras curvas polares son las siguientes. La, la curva polar que equivale a una recta vertical sobre el plano XY. Bueno, una recta vertical es de la forma X igual K, recta vertical. Recta vertical aquí, vertical. Bueno, entonces la representación polar de esa curva es R coseno de teta igual K. Y de acá podemos despejar el radio. Cuando se pueda, la representación queda así, K veces secante de teta. Ahí está la representación de una recta vertical. Una recta horizontal igual K, recta horizontal, ¿ok? R, esta se escribe de la forma R igual seno de teta, R seno de teta igual K, y por lo tanto esto se puede representar R igual K secante de teta, secante de teta. Estas son las representaciones polares de la recta, ¿no? De la recta. Entonces, a ver, vamos a hacer el cálculo. Este cálculo lo habíamos hecho en la clase, lo vamos a volver a revisitar. Vamos a hacer este cálculo. Mira, aquí. La representación de la recta es igual mx, la recta que pasa por el origen, es polarmente es el ángulo, un ángulo constante. ¿Qué ángulo es ese? Bueno, m es igual a la tangente del ángulo. ¿Qué es lo que es teta cero? Teta cero es el ángulo de inclinación de la recta. Este es teta cero. Vamos a mostrar que la representación polar de esa recta es teta igual teta cero. ¿Ya? Pues vamos a repetir el cálculo que hicimos en la clase. Bueno, vamos a probar eso. Ese es el ángulo de inclinación. Entonces se tiene, veamos acá, R seno de teta debe ser igual a eh, tangente de teta, 0, vamos a colocar acá por eh, tangente de teta 0 por R coseno de teta. Y entonces esto es equivalente, si simplificamos R seno de teta es igual a, bueno, seno de teta 0 versus coseno de teta 0. Me está quedando muy grande teta 0, voy a colocar teta 0 ahí. Pongamos con paréntesis. Ahí. Coseno de teta 0. Seno de teta 0, coseno de teta 0. Coseno de teta. Ya, y entonces de acá, lo que podemos hacer es seno de teta, coseno de teta 0, menos seno de teta 0, coseno de teta es 0. Y aquí usamos la identidad del seno de la diferencia. Esto es seno de la diferencia, ¿cierto? Teta menos teta 0 es 0, ¿no? Bueno, y el seno de un ángulo es 0 cuando ese ángulo es un múltiplo de pi para algún valor de k. Por lo tanto, la ecuación, se- la ecuación cartesiana puede ser escrita en forma polar de esta forma. Teta 0 más kpi. Bueno, aquí los valores de k que son, el valor de k que uno acostumbra a considerar es 0, ¿ok? Si k es 0, nos queda teta igual teta 0.
que era lo que habíamos visto anteriormente, de manera independiente. Pero si K es 1, nos queda esta ecuación, θ igual θ0 más K. Bueno, ambas generan la misma recta, ¿no? Pero la manera de cómo tú la vas dibujando es distinta. Eso varía, ¿no? Es lo mismo que pasaba con la circunferencia, ¿se acuerda el ejemplo de la circunferencia r igual 1 y r igual menos 1? Se dibuja de manera distinta. Acá ocurre exactamente lo mismo. Así que típicamente uno escoge, son curvas que se llaman curvas equivalentes, ¿ah? Estas se llaman curvas equivalentes, curvas polares equivalentes. Esa es la razón por la cual la representación polar de esta recta es esa. ¿Qué pasa en general? A ver, una recta que no pasa por el origen, si la está escrita en forma principal, ¿cómo quedaría una recta que no pasa por el origen en forma principal? ¿Cuál es la ecuación polar? Hay una manera mejor de escribirla, pero si uno parafrasea el razonamiento, es decir, si uno considera esta recta, ahora I igual mx más n, ¿correcto? Uno podría hacer el siguiente cálculo, si uno reemplaza literalmente seno de teta igual a, aquí sabemos que esto es tangente, vamos a ocupar esta misma idea, r coseno de teta más n0 más n, y aquí nuevamente r seno de teta coseno de teta 0 es igual a r seno de teta 0 coseno de teta, pero acá lo que tenemos con la diferencia es que ahora n está multiplicado por coseno de teta 0. Hemos multiplicado aquí por coseno de teta 0. Y entonces aquí si agrupamos r, aquí al factorizar queda r factor de, bueno, aquí va a quedar seno de teta menos teta 0 es igual a n coseno de teta 0. Por lo tanto, el radio se puede escribir así, n coseno de teta 0 versus seno de teta menos teta 0. Ahí tendríamos la recta, ¿no? Esa sería la ecuación polar de la recta indicada arriba, ¿sí? Por lo tanto, esto se puede escribir como cosecante, ya, pero esto es más es cosmético. Es n coseno de teta 0 por cosecante de teta menos teta 0. ¿Ok? Ahí tendríamos la ecuación. Esta sería, dada la ecuación cartesiana, pensemos en que el n es distinto de 0. Aquí tendríamos la ecuación polar de esa recta. Hay otra forma de representar una recta, ¿ok? Que es la representación polar de una recta. ¿M? Una recta que pasa en términos de un ángulo. eh, Especial, ¿ya? Así tenemos tiempo. Bueno, veamos aquí. Entonces, nos queda pendiente la rosa, la vamos a tratar en la clase directamente y vamos acá. Ya. Problema 1. Reemplace las siguientes ecuaciones por sus ecuaciones cartesianas equivalentes e identifique la gráfica. Aquí, ¿no sé? Entonces, vamos bien. Problema 1. R es igual a cosecante de teta por E elevado a R coseno de teta. Ya, esto es equivalente a escribir R seno de teta, y esto es equivalente en cartesiano a escribir I igual E elevado a X. Bueno, esto es la función exponencial. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo? Dice
R seno de teta es igual al logaritmo de R más logaritmo de coseno de teta. Fijarse que aquí en este tipo de ecuaciones, como hay un logaritmo, hay una restricción. Aquí tenemos una restricción respecto del radio y respecto del ángulo, ¿cierto? Esto va a tener sentido cuando el coseno de teta es positivo. Ya, entonces si nosotros aplicamos bajo la condición de que el radio y el ángulo son los adecuados, esto se puede escribir como R seno de teta es igual al logaritmo, propiedad del logaritmo, R coseno de teta. Y si nosotros observamos que las coordenadas cartesianas queda así, ¿no? O sea, es la función logaritmo, logaritmo, que es esta, ¿no? Logaritmo natural, es esa que está. Ya. Eso sería ahora al revés. ¿Cuáles son las coordenadas polares? ¿Cuál es la ecuación polar de esta? ¿Cuál es la ecuación polar de esa que está ahí? Vamos viendo. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Reemplazar, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar lo que es X y es Y. Y ahí. Entonces, en el problema 2 a ver, problema número 2. El 2 sí. Dice, sustituya las ecuaciones cartesianas por las ecuaciones. Vamos viendo. X cuadrado, este es una hipérbola, ¿cierto? Este es una hipérbola horizontal de vértice con centro en el origen, ¿cierto? Entonces reemplacemos acá. Uno reemplaza directamente X es R coseno de teta, así que es R cuadrado menos R cuadrado, seno cuadrado de teta es igual a 1. Aquí podríamos factorizar por R cuadrado, coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es igual a 1. Y esto puede ser escrito, fijarse así, R cuadrado coseno de 2 teta es igual a 1. Y de aquí podemos despejar R, ¿eh? Dejemos la representación. Si nosotros despejamos R, quedaría R cuadrado es secante cuadrado, secante de 2 teta. Aquí está la ecuación. Y por supuesto, despejar R más menos la raíz de esto, ¿no? Ahí está la ecuación polar. Ya. Y ahí la segunda, es la misma idea, esta también es una cónica, esta está rotada, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo acá, me da la impresión de que esta es una elipse, ¿ah? Entonces, el otro caso es, hagamos el cálculo acá, x cuadrado más xy más y cuadrado es 1. Y entonces esto, si nosotros hacemos el reemplazo literalmente, nos queda r cuadrado. Fijemos acá, a ver, escribámoslo así, esto es lo mismo que escribir x cuadrado más y cuadrado. Eso nos va a dar r cuadrado más xy igual 1. Y esto es equivalente a r cuadrado más r cuadrado coseno de teta seno de teta igual a 1. Entonces esto lo podemos reescribir de esta manera. R cuadrado más, eso se puede escribir así, es un tecnicismo, R medios, seno de 2 teta es igual a 1. Aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente, factorizar por R cuadrado factor de 1 más un medio del seno de 2 teta es igual a 1.
Y de aquí despejar R. R cuadrado es igual a 1, si nosotros hacemos el álgebra, 2 partido por 2 más el seno de 2 teta. Puede ser escrito de esta manera entonces la curva. Y aquí dice determinar la ecuación cartesiana e identificar la curva de ecuación polar. Bueno, este cálculo lo hicimos en la clase. A ver, uno, esta ecuación es una circunferencia de centro, el punto polar A, A, teta 0, centro, y radio igual a A. Es una circunferencia de este tipo. ¿Qué es lo interesante tiene esta circunferencia? Bueno, esta circunferencia, la otra ecuación también es una circunferencia, ambas son circunferencias. Esta circunferencia, fijarse lo siguiente, que si teta toma este valor, pi medios más teta 0, entonces R va a ser igual a 2A por coseno de pi medios. Por lo tanto, R es 0. O sea, el polo de coordenadas 0, pi medios más teta 0 pertenece, está en la circunferencia. Bueno, entonces el dibujo es más o menos así. Lo habíamos planteado en la clase. Voy a borrar esta parte. Ahí. Pasar esta línea acá. Teta 0. La circunferencia pasa por el polo. O sea, algo así. Voy a borrar aquí. La circunferencia es una cosa como esta. Acá está el centro. Esta longitud es A. Este es el centro. Coordenadas polares A, teta 0. Esta es la circunferencia. Aquí está O, el polo. ¿Ok? Es una circunferencia. Nosotros podemos deducir la ecuación polar, la podemos deducir a partir de la cartesiana. Aquí está pidiendo al revés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. R es igual a 2A coseno de teta menos teta 0. Y vamos a multiplicar por R acá para hacer lo siguiente. Entonces nos queda R cuadrado 2A R. Y aquí vamos a desarrollar el coseno. Aquí nos queda coseno de teta 0, más, seno de teta, seno de teta 0. Entonces vamos a distribuir la expresión. Entonces esto nos queda R cuadrado es igual a 2 factor de, veamos acá, mira, distribuyamos de esta manera R coseno de teta a coseno de teta 0, más R seno de teta a seno de teta 0.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces decimos, si x0, y 0 cartesiano con x0 a coseno de teta 0 y 0 es a seno de teta 0. Es decir, consideremos las coordenadas cartesianas del punto C, entonces nos quedaría escrito así, r cuadrado es igual a 2a, 2x, x0 más 2 veces y 0, y recordando que r cuadrado es x cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado, tenemos que esto se escribe así, 2x, x0 más 2y y 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Si nosotros pasamos hacia el otro término, x cuadrado menos 2x, x0 más y cuadrado menos 2y 0, igual 0, y uno completa los cuadrados en x y y, está agregando lo que falta, que es el x0 cuadrado más y0 cuadrado. Esto es más, sobra entonces, sí, pero este término es a cuadrado. Así que nos queda la circunferencia en coordenadas cartesianas de centro x0 y 0 y radio igual a, que es lo que habíamos indicado arriba. ¿Ok? Si uno se devuelve los pasos, llega a la ecuación que se está indicando. Y ahí tenemos la ecuación, ahí tenemos la ecuación cartesiana que se está considerando ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos está faltando? La última, seno. Seno. ¿En qué difiere seno? A ver, ¿qué ecuación será esta? Bueno, también es una circunferencia. R es igual a 2a seno de teta menos teta 0. Bueno, podemos razonar como en el caso anterior o observar lo siguiente. Seno en términos de coseno. Seno de P de alfa en términos de coseno. Esto sería coseno de eh, pi medio menos alfa. Ahí. Que como coseno es par, es lo mismo que lo podemos escribir así, ¿no? Es coseno de alfa menos pi medio. Entonces esta expresión se puede ser escrita de esta forma, ¿no? Entonces se puede escribir como 2a coseno de teta menos teta 0 menos pi medios. O sea, esto se puede escribir como 2a coseno de teta menos teta 0 más pi medio. Entonces, una circunferencia en este ángulo, ¿no? Llamémosla beta. O sea, es la misma circunferencia, pero ahora está ubicada en otra parte. Entonces, si nosotros pensamos esto que está acá, es una circunferencia también. Tanto uno se queda con la primera ecuación, ¿sí? Si llamamos, si se llama, si este es teta 0, ¿cierto? Entonces nosotros podemos pensar, si nosotros tomamos pi acá, pensemos teta 0 un agudo, entonces por acá está
ahí, en ese rayo se encuentra pi menos teta, pi medio más teta cero. Ese es beta, ¿ok? Beta. Entonces la circunferencia, que también pasa por el polo, ¿ok? Con el ángulo adecuado, sería así, ¿no? Este es el polo, entonces tendríamos algo aquí. Una circunferencia así, ¿no? Voy a dibujarla acá. Así la vamos a dibujar. Esta es la circunferencia. Tenemos la circunferencia como esta. Entonces tenemos una cosa así. El centro es este punto, el radio es A. Ambas corresponden a circunferencias. El radio es la distancia, ¿cierto? Ambas pasan por el polo. Ok, bien. Entonces ahí tenemos nuevamente esta curva la vamos a estudiar después, ¿ah? La rosa, la curva polar. Bueno, vamos a retomar desde aquí eh, el estudio de las simetrías, de las curvas y el área. Bien, con eso cerramos la sesión de hoy.